10 de la mañana con 59 minutos. Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial de Ecuador TV. También nos retransmite Pública FM y los medios y las plataformas digitales de los medios públicos para darles a conocer la rueda de prensa que ha arrancado hace poco por parte de las autoridades. Ministro de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para hablar sobre la situación de la capital frente al COVID. De inmediato nos conectamos con la rueda de prensa. Un brote no es una epidemia, sino es una pandemia. Cientos de países tienen ya en sus habitantes el coronavirus y hay más de cientos de pico de miles contagiados en el mundo y ya se registran lamentablemente miles de fallecimientos por el coronavirus. El día de ayer el gobierno nacional ha declarado en emergencia sanitaria al Ecuador y desde luego pues el municipio de Quito ha instado además a los gobiernos seccionales a tomar medidas que vayan en función de la protección de la ciudadanía. Siendo Quito la ciudad más grande del Ecuador, la capital de los ecuatorianos con casi 3 millones de habitantes y siendo Quito la ciudad por donde se ingresa casi el 60% de los vuelos y de los pasajeros que vienen de diferentes países, hemos tomado conjuntamente con la Secretaría de Salud medidas que buscan exclusivamente frenar la expansión y el contagio de este virus, del coronavirus. Muchos de los ciudadanos se preguntarán ¿y por qué se van a tomar medidas si Quito todavía no tiene casos del coronavirus? Pues justamente lo que buscamos es prevenir la expansión, la difusión, el contagio de este virus que es una enfermedad nueva que está enfrentando el mundo. En ese sentido, hemos desarrollado ya las medidas que ha tomado el municipio de Quito y que los vamos a transmitir a toda la ciudadanía. Quiero nada más hacer una ligera explicación. El virus es un microorganismo que inclusive es incompleto, no es una célula, no es una bacteria, no es un organismo unicelular, es una especie de núcleo y una cápside, es decir, algo que le recubre. Estos virus ha existido en toda la historia de la humanidad. Acuérdense de la polio que se erradicó ya en el mundo entero. Hay esperanzas de que el mundo erradique la varicela, la viruela también fue erradicada y el mundo ya ha enfrentado estos problemas del SARS, del H1N1, de otras enfermedades virales, ¿no? Este virus es una especie de ya del coronavirus que ya existió, pero que tiene una especificidad, una mutación y que es nuevo. 11 de la mañana con 3 minutos. En este momento, como podemos observar, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, está ofreciendo información relacionada a la presencia del coronavirus en la ciudad de Quito, acompañado de los funcionarios del municipio capitalino. Hay que recordar que en horas de la mañana mantuvimos una entrevista con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y él anticipó que durante esta mañana mantendría reuniones con el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda, y también con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para analizar la situación que se vive en la capital frente a la pandemia. Escuchemos brevemente lo que nos dijo esta mañana. Hemos estado conversando con el alcalde Yunda, con la ministra de Gobierno, con María Paula Romo, para ver cómo coordinar y cómo seguir aumentando la capacidad y sobre todo teniendo medidas que puedan ayudar para prevenir el problema. La segunda situación que hay que tomar en cuenta es que la demanda de camas con la que estamos viendo, esta crítica demanda de camas que está viviendo Quito, es la consecuencia de lo que sucedió hace 3 o 4 semanas. Es decir, cualquier medida que se haga a este momento va a repercutir luego de 3 a 4 semanas.
tendremos una rueda de prensa luego de analizar varios factores, varios indicadores que nos pueden dirigir hacia, por ejemplo, la definición de varias o la identificación de varias poblaciones que están a un riesgo mayor. Entonces, esa es una de las medidas o de los indicadores que estaremos utilizando y lo comunicaremos a la población en el momento en que sea necesario, de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y la Alcaldía de Quito. 11 de la mañana con 4 minutos y funcionarios del municipio de Quito realizaron este último fin de semana varios operativos de control y encontraron distintas personas bebiendo alcohol en la vía pública sin precauciones. El alcalde Jorge Yunda advirtió con la toma de decisiones más duras por el peligro que estas acciones representan. La fiesta a varios quiteños este fin de semana se extendió y en los operativos que realizó el municipio de Quito se encontró a varias personas libando en la vía pública. Sin mascarillas y sin guardar las normas de bioseguridad se encontró un grupo de ciudadanos en operativos desarrollados en la parroquia de Nayón y Belisario Quevedo. En su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, reprochó estos hechos y alertó con medidas más drásticas. Lamentablemente no estamos entendiendo el grave peligro al que estamos expuestos como ciudad. Los servicios sanitarios ya no dan más. Habrá que evaluar, tomar decisiones por más duras que sean. La ciudadanía pide más controles. Está bien que vienen a hacer así. Está bien que tanto borrachos que hay por aquí, ya se corre peligro. Hasta este domingo en Pichincha se contabilizaron 6.983 casos confirmados de COVID-19. Marielena Vaca, Ecuador TV. 11 de la mañana con 6 minutos y cerca de 120.000 servidores públicos regresan a laborar desde este día lunes en instituciones como la plataforma financiera, en donde funcionan las oficinas del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas. Se establecieron medidas de bioseguridad como dispensadores de gel, entre otros. Luego de 90 días de teletrabajo, Luis Álvarez regresará este lunes a su oficina en el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. Confiesa que siente temor, pero ha tomado todas las medidas de precaución para hacerlo. Vamos a ir con todo el traje de seguridad, vamos a llevar nuestro propio refrigerio, sí, porque ya no podemos salir. O sea, más vale cuidarnos hoy por hoy, antes que más luego lamentar. Proporcionado lo que son las mascarillas, sí, lo que es el alcohol, el gel, trajes de bioseguridad para los compañeros que hacen visitas directamente a las empresas y también tenemos el distanciamiento. Como él, un 25% de 120.000 servidores públicos retornarán a sus lugares de trabajo este lunes, luego que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional así lo resolvió. Mediante un comunicado, el COE Nacional recordó que únicamente regresarán los servidores que brinden atención al usuario y por la naturaleza de su actividad laboral no puedan acogerse al teletrabajo. 180.000 aproximadamente, pero insisto, regresa una fracción de ese número. Ajá. Además, regresa principalmente gente que tenga movilidad propia. ¿Con qué idea? De no cargar en exceso el transporte público. La atención a la ciudadanía se realizará en el horario señalado por la institución, debiendo respetarse los turnos, aforo y disposiciones establecidas sin exceder el 25%. En instituciones como la plataforma financiera ubicada en el norte de Quito, en donde trabajan más de 4.000 personas, solamente estará el personal reducido y se cumplirá con los protocolos dispuestos por la institución. Inclusive ahí nos hemos permitido recomendar que se mantenga aún en teletrabajo a aquellos grupos prioritarios. Sin embargo, es una decisión de cada una de las entidades. En el caso de instituciones como el BIES y el SRI, que funcionan en este lugar, se colocaron separadores para mantener el distanciamiento social. En grupos de 10 personas que sea el ingreso. De igual manera, el personal de inmobiliaria, así como la empresa de seguridad, estará ayudando a ese control. Bandejas de desinfección, así como señalética, son algunas de las medidas que se han tomado en estas instituciones, así como solicitar cita previa antes de acudir a estas dependencias. Marielena Vaca, Ecuador TV. 11 de la mañana con 8 minutos, nos conectamos de inmediato con la rueda de prensa que en este momento ofrece el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y varias autoridades por el tema del COVID-19 en la capital. Que es lo que más necesitamos en este momento. Las pruebas PCR que viene realizando el municipio de Quito, nos vemos en la necesidad de duplicar, de poder externalizar inclusive los servicios de procesamiento para que podamos tener alrededor de 2.000 pruebas diarias que van a ser totalmente importantes estos datos para poder identificar los casos positivos.
Estamos muy preocupados por el crecimiento de contagios en algunos barrios de la capital de la ciudad. Esto hará que en su momento, en coordinación con las autoridades, podamos tener también restricciones en cuanto al centro histórico. Lamentablemente ahí es donde hay, juntamente con el sillo, una cantidad creciente de número de casos de contagiados. En el sur de Quito, en algunos barrios como Chilibulo, La Ecuatoriana, son temas que se estarán coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción, para tomar medidas que vayan en función de evitar las aglomeraciones. Y algo que me parece que es fundamental, trascendental, después de casi 100 días de haber estado minando en la conciencia de los ciudadanos la corresponsabilidad. No podemos las autoridades a estas alturas de la pandemia poner un policía o un agente de tránsito o un agente metropolitano detrás de cada ciudadano. Todos los días luchamos con libadores, todos los días luchamos con fiestas clandestinas, con reuniones, con una serie de aglomeraciones que son innecesarias y que sabemos que ahí hay un alto peligro de contagio. Vamos a incrementar una campaña de conciencia sanitaria, vamos a incrementar una campaña de educación sanitaria, de prevención sanitaria, que conjuntamente con el gobierno nacional estaremos sosteniendo. Se ha venido realizando, pero habrá que incrementar esta campaña porque también la corresponsabilidad de los ciudadanos. Nosotros podemos seguir incrementando el número de camas, podemos seguir incrementando el número de UCIs, podemos seguir incrementando el número de realización de pruebas y de contratación del personal sanitario y seguir coordinando, y lo seguiremos haciendo con las autoridades nacionales, que lo hemos venido realizando y en forma oportuna. Pero la corresponsabilidad de los ciudadanos, no es posible que a estas alturas el ciudadano esté a escondidas de la autoridad tratando de hacer una serie de reuniones que lo único que ha puesto en peligro es el contagio, especialmente de los más vulnerables de esta pandemia, que es el adulto mayor. Un llamado a los jóvenes especialmente, que entendemos después de esta dura situación de aislamiento, con problemas de estrés, con problemas de depresión, de algunos temas de salud mental, pero no podemos dar a estas alturas el brazo a torcer para justamente los jóvenes que se movilizan más puedan llevar el virus a sus domicilios cuando viven con adultos mayores o con personas que tienen alguna fragilidad de salud. Las medidas han sido consensuadas, tomadas, y seguiremos como alcalde de Quito monitoreando día a día, semana a semana, en coordinación directa con las autoridades nacionales para ir tomando las decisiones que vayan en favor de proteger la salud de todos los quiteños. Muchas gracias. Le agradecemos, alcalde, por su intervención y damos paso en este momento al ministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos. Muchas gracias, Natalie, señor alcalde, señora ministra y el público, la comunidad quiteña en especial. Quiero enfatizar algunas de los puntos que el señor alcalde ha manifestado. La primera es que hemos estado en una articulación permanente de manera de repotenciar todos los activos, todas las circunstancias en términos de talento humano, en términos de disponibilidad de camas que tiene el señor alcalde con el Ministerio de Salud y sus varias entidades. Eso me place decir porque esa es la manera de actuar. Si bien es cierto, en este momento, por ejemplo, en el Bicentenario, solamente hay 20 camas que están siendo utilizadas, pues el Ministerio de Salud Pública ha trabajado con el municipio para capacitar a que más médicos puedan trabajar ahí. Hay un déficit enorme de personal como, por ejemplo, los emergenciólogos o terapistas intensivos. Sin embargo, en el Hospital Pablo Arturo Suárez hemos preparado a personas que están como médicos internistas, médicos familiares, etcétera, para que atiendan ese tipo de pacientes. Y esta es una señal de articulación entre el municipio y el Ministerio de Salud Pública. La segunda punto que quiero
que quiero resaltar es la importancia que tiene el nivel primario de salud. A toda la comunidad quiteña yo le pido que si se siente mal, que tiene dificultad al respirar, si ha empezado con una tos, si es que tiene fiebre, no se quede en casa, tienen que ir al centro médico, al subcentro de salud, al hospital más cercano, al del barrio. Ahí les vamos a atender. Esto es lo que se llama la vigilancia activa y tiene que estar hecha justamente ahí en atención primaria de salud. Ese es nuestro nivel de contención. Es ahí donde ustedes, con su responsabilidad individual, su responsabilidad de no contagiar a sus propios familiares, la responsabilidad de no contagiar a los vecinos, es donde podemos contener esta pandemia. Y esa es la razón por la cual yo les pido, les solicito, no esperen, vayan, que no, hay suficiente personal, hay el adecuado número de camas y de unidades de cuidados intensivos que estamos preparando. Vuelvo y repito, quizás no haya un número de unidades de cuidados intensivos, porque eso requiere una preparación, una infraestructura mayor. Sin embargo, hemos adecuado varias áreas, las áreas de emergencia en los diferentes hospitales, a las completas de hospitalización para recibir a esos pacientes. No hay un paciente, no debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece. Tenemos un número adecuado de ventiladores, han sido distribuidos en todas las áreas, en todos los hospitales. Pero usted que me está escuchando, la comunidad que me está escuchando, vaya, diríjase, no espere si tiene fiebre, si tiene tos, si usted piensa simplemente que está con enfermedad de COVID-19, con el coronavirus, haga la llamada al 171 y busque atención médica. Es oportuno que usted vaya y busque atención médica. También quiero resaltar que el día de hoy comienza que los servidores públicos van a incorporarse a sus sitios de trabajo. 1 de cada 4, el 25% va. Nosotros hemos tomado las medidas necesarias de distanciamiento a los puestos de trabajo, inclusive la entrada a los hospitales está hecho eso. Pero hago énfasis a un llamado, las cafeterías. En las cafeterías ustedes no van a poder comer con las mascarillas, eso es obvio. Sin embargo, mantengan las distancias, lleven ustedes mismos su comida y su bebida y quédense en lo más aislados posibles. No compartan mesas, no se aglomeren en los sitios de las cafeterías. Ese es el llamado más importante, las pruebas de PCR, las pruebas rápidas. Tenemos suficientes pruebas y vamos a trabajar dando prioridad a cuáles poblaciones. Y hay recorridos en los hospitales, en los diferentes hospitales, para testear, para hacer pruebas a todo el personal de salud. Lo vamos a hacer en los sitios donde hay más aglomeraciones o más necesidad. Seguimos trabajando con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas a este respecto. Evitemos las aglomeraciones, es lo importante. El señor alcalde se refería a varios sitios. Uno es el centro de Quito, el otro es Panecido. Hay una zona aledaña al norte de Chilibulo y en la Ecuatoriana. En esos sitios hemos visto que personas que tenían un PCR positivo, es decir, que estaban contagiadas y que tienen un potencial de contagio muy alto, eliminaron esta restricción y simplemente se desplazaron. Alrededor entre un 50 y un 60% desde abril hasta esta fecha de esas personas que saben que están contagiadas salen a contaminar al resto. Esto no es posible y la aglomeración es fuera de los centros comerciales, fuera y en estos sitios, en los barrios que he dicho. Ahí hay necesidad de tomar acciones, pero de nuevo la responsabilidad es individual, es familiar, es del vecindario y es algo que la comunidad de Quito les está solicitando. Si usted sabe que está contagiado, no se mueva de su casa. Es bien importante esto. También quisiera, se me olvidó mencionar el área de San Roque en Quito. Yo sé que y estamos conscientes todos de que hay una necesidad muy grande de comercializar los productos, de sobrevivir después de tanto tiempo de confinamiento. Sin embargo, dennos la oportunidad, trabajemos juntos. Esta es una invitación a la comunidad para hacer las cosas bien, con el distanciamiento que se debe, de una manera estructurada, de una manera responsable. Creo que los eventos públicos también tienen que ser autorizados por el COE nacional. Evitemos las aglomeraciones
es importante que nosotros volvamos a reactivar esta conciencia colectiva, esta conciencia individual. Yo termino acá simplemente con un mensaje que nosotros hemos aumentado la capacidad de camas hospitalarias para COVID en un 50% desde lo que va la pandemia y en Quito. Y en términos de las unidades de cuidados intensivos, esto ha aumentado 3.5 veces, es decir, un 350% hemos aumentado la capacidad. Sin embargo, quiero retomar las palabras del señor alcalde. Esto no se cura en el hospital. ¿Tenemos la capacidad? Sí, pero la contención está en su conciencia, está en el barrio. No esperen, vayan, háganse atender con sus médicos. Les esperamos en eso. Tenemos la capacidad para poder hacer las derivaciones hacia los hospitales como se tiene que hacer. Muchas gracias. Gracias, ministro. Damos paso a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días a todos, alcalde, ministros, qué gusto saludarles rápidamente y solo para resumir y para respaldar desde el COE Nacional varias de las medidas que se han tomado y que se van a seguir tomando. Lo primero, aunque ya lo han comentado el alcalde, el ministro de Salud, el ministro Albán, que preside el COE de Pichincha, que también estuvo presente en la reunión de esta mañana, no es una reunión pues después de mucho tiempo la que hemos tenido hoy. Al contrario, creo que nos reunimos y nos hablamos casi a diario entre las personas, las autoridades que he mencionado. El ministro de Salud, el alcalde, el ministro Albán, estamos en comunicación permanente porque el tamaño de la ciudad de Quito, por supuesto, así lo requiere y el momento en el que nos encontramos también. Entonces, es una reunión que hemos tenido para analizar los últimos datos y sobre todo para prepararnos porque esta semana entramos ya al mes de julio y se tomarán nuevas medidas, nuevas reglas para los colores del semáforo, pero siempre estas reglas tendrán algunas distinciones, tendrán algunas excepciones para la ciudad de Quito, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Han sido unas reglas para el rojo, para el amarillo, para el verde, pero hemos tenido la precaución de que Quito tenga un tratamiento especial. Lo vamos a seguir haciendo y tendremos también estas precauciones en el cambio de mes que se dará en 2 días más. Vamos a llevar al máximo la capacidad de atención de salud. Ustedes han escuchado ya al alcalde, la zona instalada en el Parque Bicentenario podría llegar a atender hasta a 300 personas. Haremos todos los esfuerzos para llevar al máximo esta capacidad y también pruebas y más pruebas, la mayor capacidad de pruebas que también estamos trabajando en eso, tanto desde el gobierno como desde el municipio. Vamos a seguir incrementando esa capacidad. Mayores controles y eventualmente restricciones más fuertes para la circulación en determinadas zonas de Quito. Lo han mencionado el alcalde, el ministro, pero lo repito. El Panecillo, el Centro Histórico, Chiribulo, la Ecuatoriana, son algunas de las zonas en donde tenemos una especial preocupación por el control de las actividades informales. Las ventas informales han crecido mucho en Quito. Esto se relaciona también con la situación económica luego de más de 100 días de confinamiento y por las presiones que, por supuesto, esta realidad pone sobre muchas familias en Quito y en el país. Por lo tanto, más que reprimir, más que sancionar, lo que queremos es acompañar para que estas actividades se formalicen, para que los lugares de venta sean los lugares que se usen, es en donde mejor se puede activar los protocolos. La venta dentro de los restaurantes, de las cafeterías autorizadas, con los controles, con el aforo reducido, dentro de los mercados que también tienen controles, ahí hay mucha más seguridad que las ventas informales, que las ventas en la calle, que es lo que queremos evitar. Hemos hablado también de la posibilidad de adecuar algunos lugares al aire libre y con controles para evitar este comercio informal en las calles de Quito que ha crecido mucho en determinados sectores. También, por supuesto, aunque no es lo único, pero en casos extremos las sanciones se van a seguir aplicando. A nivel nacional tenemos más de 100.000 personas multadas ya, más de 100.000 multas, y recuerden ustedes que las multas empiezan por $100 y luego van hasta un salario básico para la reincidencia. Tenemos decenas de miles de sanciones aplicadas, pero ninguna sanción será suficiente sin corresponsabilidad, sin conciencia, sin colaboración de cada ciudadano y de cada familia. En estas sanciones también se incluirá la aplicación de varias ordenanzas que tiene el municipio y la propia capacidad sancionatoria del municipio de Quito, tanto para el control del espacio público como para el tema de libradores, por ejemplo.
En la primera quincena de junio, a nivel nacional, hemos tenido más de 1.200 fiestas reportadas como emergencias al 911 y que luego la policía ha tenido que atender. Más de 1.200 fiestas. No podemos seguir limitando el trabajo, la producción, familias que necesitan llevar el pan a sus casas si tenemos esta indisciplina en el comportamiento individual o de las comunidades. Así que es muy importante también el que estas sanciones se apliquen, se van a aplicar y el que tomemos conciencia y disciplina. Los cambios, y con esto termino, de la próxima semana, de esta semana, del próximo mes, se darán siempre manteniendo algunas excepciones para la ciudad de Quito, para que tengamos la mayor precaución posible. Lo ha dicho el ministro Ceballos, el retorno a las actividades en el sector público se ha dado un mes después que en el resto de cantones que se encuentran en amarillo y a la mitad de lo que el amarillo autoriza para los otros cantones del país. Siempre vamos a mantener estas precauciones adicionales, considerando la situación particular de la ciudad de Quito, pero también reactivándonos con responsabilidad, con prudencia, poco a poco, porque no es posible mantener de manera indefinida una situación de aislamiento o de confinamiento. El virus está aquí, no hay todavía ni una cura ni una vacuna. Así que tenemos que seguir profundizando en las campañas y los mensajes de responsabilidad, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la desinfección de las superficies, vigilar los síntomas y con eso termino. Estamos trabajando con todos los niveles de gobierno, con todas las instancias, para un modelo de vigilancia epidemiológica que involucre también a las comunidades. Es muy importante que cada barrio, que cada departamento de salud en una oficina pública o privada se conviertan, se articulen con un sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Identificar los síntomas y hacer pruebas es clave, pero solamente sirve si la persona que da positivo se aísla. Si la persona que da positivo sigue circulando, si la persona que da positivo es asintomática y deja de usar mascarilla, pues no sirven todos los exámenes y todos los sistemas, los modelos de vigilancia, porque el propósito es que con sospecha o con confirmación de ser positivo para COVID, las personas de inmediato asuman la responsabilidad de aislarse. Estos son los resultados de nuestra reunión de esta mañana. La noche de hoy sesionaremos con el COE Nacional para adoptar las diferentes medidas que se implementen a nivel nacional para el rojo, el amarillo y el verde a partir del 1 de julio, siempre cuidando las excepciones que tendrá Quito como capital y como una ciudad con una gran cantidad de población y que hoy se encuentra todavía dentro de un momento de crecimiento en los contagios. Muchas gracias a los ministros, al alcalde por esta colaboración y esta coordinación permanente. Cuenten también con eso de nuestra parte. Le agradecemos, ministra, por su intervención y en este momento damos paso a las preguntas por parte de los medios de comunicación. Les pedimos, por favor, que no se olviden levantar la mano en la opción levantar la mano que aparece en el Zoom para poderles dar el paso. Iniciamos con Francisco Garcés de Ecuavisa. Buenos días, no sé si me escuchan, señora ministra, señor ministro, señor alcalde, buenos días con todos. Muchas gracias. A ver, para poner en claro las decisiones que se han tomado el día de hoy, y quería saber y quería ver si es que se puede puntualizar. Señora ministra, usted habla de las nuevas decisiones que se tomarán a partir de la entrada de julio, obviamente como había anunciado el gobierno en su momento, que tendrá que ver con ciertas flexibilizaciones de acuerdo al color de los semáforos. Pero por otro lado se habla de decisiones que se han tomado hoy en la reunión con el municipio de Quito. No me queda claro cuáles son esas decisiones. Se ha hablado de ciertos sectores de la capital que son los más sensibles, por decirlo de alguna manera, pero no está del todo claro cómo se van a aplicar esas decisiones, cómo se van a establecer estos controles y qué restricciones son las que se tomarán, que es de las que han hablado, pero no han especificado. No sé si se puede especificar esto, señora ministra, y de ser el caso, el señor alcalde. Muchas gracias. Buenos días.
Claro, Francisco, buenos días. No hay ninguna nueva restricción para Quito. No hemos hablado de nuevas restricciones, no hemos acordado nuevas restricciones. Lo que hemos acordado es un trabajo intensivo para incrementar las capacidades del sector salud y mejorar los controles de las restricciones que ya existen. En el momento del cambio de semáforo, algunas actividades se van a flexibilizar para la mayor parte de cantones del país y ahí seremos más cuidadosos con que estas actividades o esta flexibilización, esta ampliación de horarios será paulatina para Quito, pero no tenemos ni hemos resuelto ni estamos planificando restricciones adicionales para Quito. Quito va caminando en esta desescalada del confinamiento. Hay que mantenerlo de manera prudente, hay que evitar las actividades que se puedan constituir en nuevos riesgos, pero efectivamente va por el lado de mejorar las capacidades de salud y de mejorar los controles sobre las restricciones que ya existen. Gracias, ministra. Continuamos con Ana María Carvajal, de Diario El Comercio. Buenos días, señores ministros, señor alcalde. Por favor, tenía algunas inquietudes con respecto de esta decisión que hubo recientemente de desconfinar a más personal del servicio público, tomando en cuenta que se está enfrentando en la ciudad una situación de saturación de los servicios de salud. Hay muchos epidemiólogos que se han manifestado en redes sociales, en entrevistas, diciendo que no era prudente todavía desconfinar a la gente en la fecha que se lo hizo el 3 de junio, se debía esperar hasta el 17. Luego hemos escuchado también que el tema de que la gente salga ahora a trabajar también presencialmente puede significar mayores contagios en una situación que ya de por sí es complicada ahora. Por favor, quisiera que nos expliquen cuál es el razonamiento que se tomó para hacer dar este paso en esta situación. Y también quería preguntar sobre la situación del sistema hospitalario, cuántas camas están ocupadas, cuántos pacientes están esperando por UCIs y también por camas de hospitalización normales, y en cifras reales cuánto se ha crecido en capacidad hospitalaria. También quería consultarles sobre el tema de derivaciones al Hospital del Bicentenario, puesto que mencionan que ha habido, hasta la última cifra que tuve conocimiento por la Secretaría de Salud, 60 pacientes. Ahora se dice que ya se puede tener hasta 100. ¿Cómo se está manejando este tema? Porque se conoce por muchas vías que hay personas que están esperando por camas que no han logrado. Hay gente que ha tenido que recorrer 4, 5, 6 hospitales para obtener un cupo, y hay bastante preocupación en la ciudad por estas situaciones. Si nos pueden ayudar, por favor. Gracias, Ana María. Son 3 preguntas distintas, 2 tienen que ver con el tema de salud. Si me permite, yo voy por la primera, que tiene que ver con las normas en la desescalada del confinamiento. Efectivamente, Quito tiene una situación distinta por la población, por lo que representa en esos términos también el funcionario público, las instituciones públicas, y por eso Quito ha empezado el trabajo presencial de las instituciones públicas un mes después que el resto del país. Un mes después. Entonces, lo primero es decir, ya hemos tomado las precauciones para demorar un mes más el regreso a las actividades presenciales en los casos que sean necesarios, y no solamente un mes más, sino con la mitad de la capacidad, con la mitad de los trabajadores que está previsto para el resto de los cantones en amarillo, y solamente para las actividades de atención al público. La cantidad que esto representa no debería convertirse en ningún detonante para el incremento de los casos. Indiscutiblemente, cuando se reinician actividades, ya sean laborales, industriales, comerciales, o cuando tenemos más actos de indisciplina, cada nuevo movimiento va a tener una repercusión en el número de contagios. Por eso hemos sido muy cuidadosos, nos hemos tardado un mes más y lo estamos haciendo con la mitad de la capacidad permitida para los otros cantones en amarillo. Y esto está previsto, está empezando esta semana, igual lo seguiremos valorando con el paso de los días. Sí, gracias, Ana María, por las 2 preguntas relacionadas con salud. Comienzo diciéndole que este momento tenemos 50 pacientes que están esperando ser transferidos a la unidad de cuidados intensivos o a las UCIs.
Eso es importante que también se aclare que no es que están siendo desatendidos, sino que están ocupando áreas que se han adaptado para el efecto. Emergencias, por ejemplo, que ahora funcionan como UCIs, y esa es importante que usted tome en cuenta que las UCIs no pueden ser construidas de un momento al otro, se necesita una infraestructura mucho más importante, pero ningún paciente que necesite un ventilador, ningún paciente que está con una insuficiencia rápida está siendo desatendido. Nosotros hemos crecido le voy a dar los datos de UCI nada más, de 107 que había antes de alrededor del mes de marzo, abril en Quito, hemos subido a 255 camas. Eso, como digo, es sustancial, y una cama de UCI representa no solamente la cama como tal, sino que representa todo el talento humano que viene atrás. Hay necesidad de tener un médico, una enfermera, un enfermero, hay necesidad de tener un auxiliar de enfermería, hay necesidad de tener un ventilador y hay necesidad de tener un monitor. Esas camas, las 255 camas con las que estamos hospitalizadas en este momento, están llenas, están ocupadas. Sin embargo, y tenemos las 50 personas en las otras áreas que están esperando. Pero este es un proceso extremadamente dinámico. De lo que estamos hablando, lo que yo comencé a contestar la pregunta, es probable que se hayan desocupado varias camas. En ese sentido estamos trabajando. Es decir, que no es solamente el número de camas, sino es cuánto el flujo de camas permite este recambio. Y tiene que ver también con las camas que estamos utilizando con la ayuda del municipio en el Hospital Bicentenario. Se ha hablado que sí, que estaban 12, que podemos subir a 20 y que la capacidad total es de 370. Pero esto es un proceso muy dinámico, de nuevo, en la cual hay que adaptar las circunstancias. El Bicentenario tiene tomas de oxígeno directas a nivel centralizado, tubos que se han adaptado, aire medicinal que está ahí, tienen las camas, etcétera. Nos falta talento humano y vamos capacitando el talento humano conforme hay la necesidad. También hemos reubicado profesionales de la salud de toda la República. Acuérdense que los médicos rurales que estaban en Guayaquil vinieron y están alojados en este momento en Quito para que den sus servicios. De la periferia, todos los centros de salud, los subcentros de la periferia de Quito también han sido trasladados a los hospitales. Hemos aumentado en el Pablo Arturo Suárez el número de camas. Personas intensivistas que estaban en la maternidad Isidro Ayora han pasado al Hospital Eugenio Espejo. Es decir, estamos con un nivel alto de demanda, muy alto de demanda, probablemente las consecuencias de lo que pasó hace 3 o 4 semanas. No necesariamente es el cambio de semáforo, porque tenemos datos de que el cambio de semáforo no ha impactado en términos de demanda de camas, sino hubo el Día de la Madre, varias manifestaciones colectivas fuera de la ciudad, y eso es lo que probablemente ahora impacta. Estamos en medio de una pandemia y la pandemia cobra vidas, desafortunadamente. Quiero hacer un último comentario, Ana María, que es extremadamente importante, que nosotros sí estamos con las camas llenas, tanto de hospitalización como las de unidad de cuidados intensivos, pero nadie se ha quedado afuera, y lamento escuchar que hay personas que, por ejemplo, buscan en un hospital y que no se les admite, etcétera. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. Nosotros tenemos la obligación de admitir a todo paciente. Tanto que las admisiones y derivaciones vienen también a nivel periférico, donde está nuestra fortaleza, donde está la atención primaria de salud. Pero si usted compara la mortalidad de Quito en este periodo que ha aumentado, y ha aumentado porque estamos en medio de una pandemia, pero compara con Guayaquil, por ejemplo, es 7-8 veces menos el número de fallecidos. Nosotros no tenemos un problema de fallecimientos. No quiero minimizar el dolor de perder un ser querido o de perder un paciente que tiene estas implicaciones que estoy diciendo, sino que hemos manejado y seguimos manejando de una manera adecuada un virus que no tiene tratamiento y no tiene vacuna. Sin embargo, las consecuencias que causa el virus a nivel del organismo, eso sí lo estamos manejando bien. Gracias, ministro. Damos paso a René Sánchez de Radio Pacha FM. Muy gentil a las autoridades, muy buenos días y buenos días también
a cada uno de los compañeros de los medios de comunicación. Para la señora ministra de Gobierno, si son tan amables, y también para el alcalde de la ciudad, el doctor Machado. Inicio con la señora ministra de Gobierno, con la doctora María Paula Romo. Muy bien, muy buen día, y sobre todo si es tan amable, con un sistema sanitario que se encuentra casi a tope, con casos de contagios en la ciudad, una ciudad que tiene características diferentes, longitudinales, y con casi 3 millones de habitantes. Sería importante saber si dentro de estas medidas se piensa cambiar el toque de queda y la ley seca, porque evidenciamos que el fin de semana, al menos este fin de semana con mucha fuerza, no importa, como no les importa su vida, aparentemente. Pero realmente se puede también ejercer presión a través de estas medidas. Esto para la doctora María Paula Romo. Y con relación al doctor Jorge Yunda Machado, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, si es tan amable, con relación al Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ¿cómo se articulará para los pacientes que requieran de la misma en un caso de gasto en el sistema sanitario de la ciudad y hospitalario? Si son tan amables autoridades. Estimado René, buenos días. Algunas dificultades con su audio, pero creo haber comprendido las preguntas que usted me ha hecho básicamente sobre los temas de toque de queda y la posibilidad de decretar una ley seca. Mire, lo primero sobre el toque de queda. El propósito, lo que deberíamos lograr en este momento, que ya no es de confinamiento, es de desescalar el confinamiento, lo que tenemos que lograr es que haya más tiempo para que las personas hagan sus actividades, no menos tiempo. Necesitamos que las personas, si es que tienen que acudir a comprar víveres, si es que tienen que acudir a hacer una gestión, en lugar de que hayan 3 o 4 horas para hacerlo, tengan 12 horas para hacerlo. Lo que debemos lograr incluso en las instituciones públicas es atender por teléfono, atender en línea, y las atenciones para las que una persona tenga que acudir a una oficina o a una dependencia, que se hagan con horarios y en la mayor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, disminuir las horas para el toque de queda o ampliar el toque de queda no es algo que está previsto. Al contrario, lo que queremos es en cada color del semáforo cada vez abrir más horas para las actividades de las personas. Ojalá las actividades esenciales. De todas maneras, el mensaje sigue siendo el mismo. Si usted no tiene que salir de su casa, evite salir de su casa. Si usted tiene que hacer una compra de víveres, haga una compra semanal o una compra después de varios días y no todos los días visitar los comercios, porque mientras más nos movemos se incrementa el riesgo, pero debemos tener más horas disponibles y ese es el propósito. Sobre esta idea de una ley seca, aprovecho para hablar de esto, aunque lo he hecho varias veces. Las prohibiciones son cada vez menos efectivas. ¿Qué es lo que prohíbe una ley seca? Vender alcohol. Vender alcohol no significa que las personas van a dejar de consumirlo, sino que probablemente se va a vender de manera subterránea, escondida, a través de mercados ilegales, y que también se incrementa la necesidad de control, de policía, de intendentes, de comisarios. Confiemos un poco más en la población y en que se sigan las recomendaciones, porque de lo contrario, mantener una ley seca o una prohibición de venta de algún producto, ¿durante cuántos días? Hay personas que vienen hablando de la ley seca desde que inició la pandemia. Imagínense lo que sería en este momento 120 días de ley seca. Probablemente estamos haciendo memoria o estamos pensando en los días previos a una votación. Mantener prohibiciones durante 3 o 4 días es una cosa, mantener un control total de la venta de un producto que se vende en muchos lugares del país, en muchas tiendas, es otra historia. Entonces, ojalá mejor comportamiento de las personas, pero confiando más, haciendo un llamado a que eso sea el producto de la disciplina de cada persona, de cada familia, de cada comunidad. No podemos tener un policía al lado de cada persona, incluso para evitar que se tome una cerveza. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta, René, era dirigida al Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Yo le debo recordar a la ciudad capital que este centro ha venido atendiendo de acuerdo a la demanda. Ha venido atendiendo de 10, de 20 pacientes. Hoy se ha incrementado la demanda. Tenemos que contratar más personal médico. Ya lo hemos hecho. El señor ministro ha sido claro en un tema que la ciudadanía debe entender. No es cuestión de espacio físico el atender a los pacientes.
no es cuestión de camas, es un tema complejo, integral de internistas, de intensivistas, de auxiliares, de médicos, de oxígeno, de capacitación, de una serie de islas de enfermería, de exámenes de laboratorio, etcétera. Por eso es que nosotros seguimos incrementando paulatinamente el número de camas en el Bicentenario y lo estamos haciendo en forma coordinada con el Ministerio de Salud, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, aquí viene el tema de conciencia sanitaria. A estas alturas de una pandemia, y yo sí creo que la campaña de prevención sanitaria, de educación sanitaria, de conciencia y cultura sanitaria es fundamental. Los vecinos, los amigos, los oyentes, los que están ahora siguiendo esta transmisión, tienen que convertirse en promotores sanitarios, porque todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un llamado al ECO 911, a las autoridades municipales, provinciales, nacionales, para ir previniendo los casos de aglomeración, los casos de indisciplina, los casos de clandestinidad, de estas fiestas, de estas reuniones, de estas visitas, que creo que a estas alturas el ciudadano tiene que ayudar a las autoridades. No podemos solos estar haciendo una serie de controles que físicamente son imposibles, pero los ciudadanos, los vecinos, los que están mirando a alguien que está infringiendo o creando este escenario para un contagio, yo creo que a través de los celulares se pueden convertir en estos promotores sanitarios. El centro de atención temporal, les recuerdo que es un centro diseñado para pacientes que tienen problemas moderados. Es decir, no tenemos nosotros ahí centros de unidades de cuidados intensivos. Está moderados porque tenemos conexiones de centralización de oxígeno. Ahí nosotros podemos recuperar a los pacientes. Por eso es que en el centro de atención temporal hay 0 fallecidos, porque aquí estamos nosotros tratando a los pacientes que tienen sintomatología moderada, a quienes necesitan del oxígeno, a quienes tienen síntomas que pueden ser solventados en un servicio de atención de esta naturaleza. Sí hemos tomado medidas en las que seguiremos incrementando la capacidad y conjuntamente con el Ministerio de Salud, el crecimiento de las unidades de cuidados intensivos, que es complejo cada unidad, seguiremos trabajando para que se pueda ir atendiendo esta demanda en esta y la próxima semana, que seguramente serán muy difíciles, muy cruciales. Por eso el llamado a la ciudadanía a que nos ayuden a las autoridades, a que hagamos conciencia. El ciudadano tiene que evitar contagiarse, tiene que usar la mascarilla, tiene que mantener el distanciamiento físico, tiene que lavarse las manos y tiene que aislar a sus adultos mayores. La mayoría de adultos mayores no han salido, son la gente, los jóvenes que han salido y que de alguna manera los han contagiado. Esa es la conciencia sanitaria que queremos lograr de la ciudadanía en una capital que tiene casi 3 millones de habitantes. El ciudadano, el comportamiento del ciudadano es crucial para mantener esta pandemia controlada. Gracias, señor alcalde. Para finalizar, damos paso a Miguel Carvajal de Radio Quito. Damos paso a Miguel Rivadeneira. Miguel, no sé si nos escuchas. Si no, pasaríamos con Fausto Yepes de Teleamazonas. Gracias, Natalie, señor ministro, señora ministra también, señor alcalde, un buen día para todos. Mi pregunta va principalmente en el sentido de lo que se esperaba ya desde el día de hoy, el retorno de al menos del 25% del personal de forma presencial en varias instituciones. Sin embargo, se publicó un comunicado de la Defensoría del Pueblo suspendiendo este trabajo presencial, por un lado. Otras instituciones también han adoptado medidas por su parte para seguir manteniendo el teletrabajo en la gran mayoría de su personal. ¿Cómo se va a manejar el tema de las labores presenciales principalmente? Porque
de alguna forma se están tomando estas medidas ciertamente aisladas y no en función un poco de lo que estaba previsto. Todas estas medidas se han tomado de alguna forma por esta creciente preocupación que se mostró durante estos últimos días, con lo que nos ha informado el señor alcalde, el señor ministro, la ministra de Gobierno también. Entonces creo que de alguna forma sí hay cierta preocupación entre funcionarios públicos principalmente, que eran quienes estaban ya en este proceso de retorno presencial a sus trabajos. Esto por un lado, y para el señor alcalde un poco, ¿cómo están las cifras, los números, este momento reales respecto de la toma de las pruebas en la capital, tomando en cuenta que es determinante esto para, sin duda, la toma de decisiones en estos días que ha crecido la preocupación? Buen día. Fausto, buenos días. Empiezo con la pregunta que iba dirigida a mí. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo es el que ha emitido las regulaciones, que son un marco general para que cada institución pueda privilegiar el teletrabajo, por ejemplo, proteger a los empleados que están en un rango de mayor vulnerabilidad por condiciones de salud o de edad. Y, por supuesto, dentro de ese marco general, las instituciones también tienen facultades para tomar ciertas decisiones, más si se trata de instituciones que no hacen parte del Poder Ejecutivo. Así que entiendo yo, la decisión de la Defensoría se refiere a no retomar actividades presenciales dentro de sus propias instalaciones, lo cual hace parte de sus potestades y, por supuesto, de las facultades en el marco de lo que regule el Ministerio del Trabajo. Sobre el tema del resto de funcionarios, las instrucciones se han dado claramente, me he referido a eso, un mes después que en el resto del país, la mitad de personas que en el resto del país, y por supuesto la preocupación está. La preocupación va a estar hoy, va a estar en una semana, va a estar en un mes, porque cada actividad adicional puede implicar un riesgo adicional. No hay ningún escenario de riesgo cero. Debemos tomar las mayores precauciones y aprender a convivir con esta dura, pero nueva realidad que está aquí para quedarse, o al menos mientras no tengamos la certeza de una cura o una vacuna que todavía no existen. Esta es parte de esa nueva realidad. Vamos a tener que convivir con ella y adecuarnos con estos nuevos hábitos para cuidarnos de las mejores maneras, mientras también mejoramos nuestra capacidad de atención. Muchas gracias. A lo que se refiere a la pregunta al alcalde, nosotros hacemos un llamado general a la empresa privada, a las instituciones públicas que puedan hacer un estudio adecuado de quiénes pueden realizar el teletrabajo. Yo voy a responder por el caso del municipio. Nosotros estamos haciendo un control exhaustivo en la calidad y la supervisión del teletrabajo, porque no es que están en casa sin hacer nada, están realizando actividades que tienen que ver con abogados, que tienen que ver con financistas, que tienen que ver con diseñadores gráficos, que tienen que ver con auditorías, que se lo puede hacer en línea, que se lo puede hacer a través del teletrabajo. El municipio de Quito tiene el 3% de personal en forma presencial asistiendo con las debidas previsiones sanitarias, etcétera. El resto estamos propendiendo a que siga trabajando el teletrabajo con una finalidad de no saturar el bus, de no saturar el taxi, de no saturar la oficina, de no saturar, como decía el señor ministro de Salud, la cafetería, que sería mortal que en una cafetería de una institución comiencen a compartir sin la mascarilla. Tienen que hacerlo totalmente en forma distanciada. Las pruebas, no hemos parado de hacer las pruebas pese a las dificultades que hemos tenido de conocimiento público. Sin embargo, se han ido cada vez solventando los problemas de las pruebas PCR, las únicas que son autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico. Esto se va a duplicar y dadas las condiciones de Quito, de justamente el sistema sanitario trabajando a su máxima potencia, no solamente que vamos a realizar las pruebas donde ya se han venido procesando, sino que también hay ya una externalización para duplicar el número de pruebas y así poder seguir aislando a los casos positivos. Lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir realizando, no solamente en la parte urbana, también en la parte rural, y así es la única forma de ir informando que hasta ahora la ciudad de Quito tiene el 5.5% de positividad. Esto quiere decir que de cada 100
quiteños que les hemos realizado la prueba, hay 5 que tienen positivo. Es una tasa esperanzadora, es una tasa que podemos seguirla controlando, pero esto pudiese cambiar y estaremos informando a las autoridades nacionales y a la ciudadanía. Agradecemos, señor alcalde, y agradecemos también a todos quienes se conectaron a esta rueda de prensa virtual. Agradecemos a las autoridades, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y al alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda, por haber informado estas importantes noticias para la ciudad. Disciplina y responsabilidad son las importantes decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos para la reactivación de Quito y de todo el país. Les agradecemos a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Bueno, hemos transmitido la rueda de prensa virtual en la que ha participado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y también el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda. Hay información muy puntual y muy clara que han dado a conocer las autoridades a lo largo de estos minutos en esta rueda de prensa virtual. Quito sigue en color amarillo. Quito sigue en color amarillo. Ese es un mensaje que queda absolutamente claro por parte de las autoridades. No hay nuevas restricciones para la ciudad capital, luego de esta reunión que han mantenido las autoridades en el transcurso de las últimas horas. Y de hecho, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha asegurado que la ciudad de Quito camina hacia la desescalada del confinamiento. No está previsto modificar el horario del toque de queda. Pero en lo que sí se ha llegado a acuerdos es en fortalecer ciertas acciones y medidas que actualmente están en vigencia y en rigor en la ciudad capital. Entre ellas, reforzar el sistema sanitario a través del apoyo entre el Ministerio de Salud Pública y también el Centro de Apoyo Bicentenario del municipio de Quito. Se espera contar hasta con una capacidad de atención de 300 personas frente a la situación que está atravesando la capital. Además, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha manifestado que se duplicará la realización de pruebas PCR en la ciudad de Quito para tener un mayor contexto y una mayor claridad de la presencia del virus, de la enfermedad en esta ciudad. También se está analizando la posibilidad de generar restricciones para la circulación y el acceso a varias zonas de la ciudad de Quito, entre ellas el centro histórico, el sector del Panecillo, el sector de Chilibulo, la Ecuatoriana y San Roque. Y además, el alcalde de la capital ha manifestado que se intensificarán campañas para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la corresponsabilidad y las medidas de bioseguridad por parte de los capitalinos. Es necesario tener en cuenta que no es posible seguir manteniendo el confinamiento, lo ha dicho la ministra María Paula Romo, y reiteró en este sentido las recomendaciones sanitarias sobre el uso de mascarillas y el lavado permanente de manos. Esto, en resumen, es lo que han dado a conocer las autoridades a lo largo de esta rueda de prensa virtual en la que han participado las dos autoridades del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, y el alcalde Jorge Yunda. 11 de la mañana con 56 minutos. Finalizamos esta transmisión. Más adelante, a las 13 horas, regresaremos con Telediario para ampliar estas y más noticias. Que tengan un buen día.